Bien, muchas gracias, Maggie. Tal como vos lo dijiste, en los últimos tiempos en la Argentina ha disminuido el consumo de tabaco. Aproximadamente 700.000 personas han dejado de fumar por año y esto posiblemente tenga mucho que ver con las medidas que los distintos gobiernos han ido tomando en los últimos años. Hoy vamos a hablar de algunas de esas medidas, de las enfermedades que produce el tabaco. Recordemos que esta es el segundo micro relacionado con el tabaco porque es un tema bastante extenso. Si nos acompaña en la primera placa, acá vemos estas 6 medidas que es lo que la Organización Mundial de la Salud le ha propuesto evidentemente a todos los gobiernos que realicen para poder controlar el consumo del tabaco o en realidad para controlar a la población. La primera medida que normalmente tenemos que tomar es vigilar el consumo. ¿Qué quiere decir vigilar el consumo? Si yo soy Estado y no sé quién me está consumiendo el tabaco, es decir, si los jóvenes, si las personas de edad, si las mujeres, si los varones, si a qué edad empiezan, si cuál es el factor por el cual empiezan, difícilmente pueda combatirlo. Es decir, tengo que conocer a mi enemigo, ¿verdad? Proteger a la población significa lo de los espacios libres, es decir, los espacios libres de humo del tabaco, es decir, aquellas personas que son no fumadoras, que necesitan evidentemente algún lugar, como puede llegar a ser los lugares públicos, los restaurantes, los medios de transporte, aviones, trenes, colectivos, etcétera. Necesito ofrecer ayuda para dejar de fumar. En el mundo, de 4 fumadores, 3 quieren dejar de fumar y no saben cómo o no tienen la posibilidad de hacerlo. Es decir, no hay muchos países que están en condiciones, yo diría, la verdad, el 5% de los países tienen toda la posibilidad para que aquel que quiera dejar de fumar pueda dejar de fumar. Advertir de los peligros del tabaco, esto normalmente se ve en las etiquetas. No todos los países, repito, tienen en las etiquetas la obligación de mostrar una imagen o hacer una aclaración, como por ejemplo el tabaco genera cáncer. Eso fue algo que en la Argentina, aunque cueste creerlos, no hace mucho tiempo que no estaba obligado. Hoy está obligado y eso ya ha disminuido el consumo, y no solamente el consumo, sino que lo hace en última instancia repensar a aquella persona que va a comprar el tabaco, a tal punto que a veces hasta le ponen un papel para no ver la imagen. Prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio. Esto es una medida fundamental. Todos recordaremos, o muchos recordaremos, que había competencias deportivas en donde normalmente el tabaco era fundamental en el tema de la publicidad. Recordemos sin más ni menos la Fórmula 1, donde había autos pintados con el color de el box o la marca fundamental. Algunos eran rojo y blanco, otros eran negros, etcétera, etcétera. Eso es importante mantenerlo y elevar los impuestos del tabaco. Esto también es muy importante, ya que se ha demostrado en los países, por ejemplo, en Sudáfrica, un país en donde es un país bastante desarrollado, y que cuando se aumente el 10% el valor de la etiqueta del box de cigarrillos, normalmente disminuye un 4% el consumo de cigarrillos. Y si lo hace en un país más subdesarrollado, se multiplica. En vez de ser un 4, es un 8% la disminución del consumo. Si vamos a la siguiente placa y el señor director nos acompaña, acá tenemos algunas de las enfermedades, de las cuales muchos de ustedes las conocen, que están totalmente relacionados con el consumo del tabaco. Acá tenemos los cánceres, tenemos cáncer de faringe, laringe, esófago, pulmón. El 85% de los cánceres de pulmón están relacionados con el consumo de tabaco. Páncreas, riñón, uréteres y vejiga. Es decir, a medida que me voy alejando del aparato respiratorio, los porcentajes van a ser menores, eso ya lo vamos a ver. Y las enfermedades crónicas actúan a nivel cardiovascular, también produciendo accidentes cerebrovasculares, enfermedades coronarias como infarto agudo de miocardio, etcétera, aneurismas aórticos y lo que normalmente se llama EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es una disminución del funcionamiento y la capacidad respiratoria del pulmón. Todo eso está totalmente asociado al consumo de tabaco en la actualidad. Si vamos a la siguiente placa, vamos a ver los porcentajes de muerte por cáncer atribuidos al tabaquismo. Acá vemos que los cánceres de pulmón y tráquea, el 85% están relacionados con el tabaco. Esto no significa que haya alguna persona que puede tener cáncer de pulmón y que nunca ha fumado, pero en términos generales, de 100 personas que tienen cáncer de pulmón, 85 han fumado. Seguimos con los porcentajes, fíjense como la laringe, el 80%, labios y boca, es decir, todo el 80%, y después empieza a disminuir a medida que me voy alejando del tracto respiratorio, es decir, acá tenemos páncreas, cuello de útero, riñón, es decir, los porcentajes
van disminuyendo, pero lo más trascendente son los primeros, ya que tienen una relación directa y un contacto directo con el humo del tabaco, lo cual está demostrado que más de 70 sustancias de las 4.000 que tiene el humo de tabaco son cancerígenas. Si vamos a la siguiente placa, vamos a ver, bueno, dentro de todas esas enfermedades que nosotros habíamos contado, también podemos contar otras, como por ejemplo esta, que es una alteración en la piel. Esto normalmente se llama, en la piel acá, esto se llama el rostro del fumador, es decir, las personas se arrugan la piel, se envejecen rápidamente, lo cual, si no lo quieren ver desde el punto de vista de la salud, véanlo desde el punto de vista de la estética. Con respecto a las cuestiones periodontológicas, normalmente los dientes se caen con más frecuencia, se produce gingivitis, inflamaciones, placa, caries, enfermedades periodontológicas. En cuanto a la relación sexual, en el ámbito sexual, el hombre normalmente puede generarle impotencia, ya que normalmente puede las venas y las arterias peneanas se encuentran comprometidas, ya que disminuye el flujo con el tabaco hacia la zona peneana, y también por supuesto por la arteriosclerosis, porque aumenta el colesterol y eso se puede pegar en las arterias peneanas y eso produce una mayor capacidad de impotencia. Y en el tema del embarazo, normalmente lo que presenta en el embarazo, obviamente que si la madre fuma, el nene también está fumando en el embarazo. Esto obviamente puede producir desde embarazos ectópicos, parto prematuro, menos peso al nacer. Le genera muchas veces esta cuestión de la necesidad imperiosa del consumo de tabaco, con lo cual muchas veces el niño nace con problemas en los glóbulos rojos, es decir, menor cantidad de glóbulos rojos y mayor carboxihemoglobina, o sea, nace con la sangre bastante intoxicada. Por supuesto que aparte de estas 4 que mostramos acá, también existen muchas enfermedades más, como por ejemplo aumenta la capacidad de la úlcera, una úlcera péptica es muy factible que la produzca, ya que el tabaco produce aumento de ácido clorhídrico. Otras de las enfermedades que normalmente puede producir de los problemas en la cirugía. Normalmente en las cirugías, cuando se produce la cirugía, es difícil que el paciente fumador tenga la misma capacidad de recuperación que aquel que no ha fumado. Esto pasa en tanto y en cuanto a la cicatrización, por ejemplo, y a la recuperación en las enfermedades de huesos, por ejemplo. Y en la última placa, bueno, acá tenemos el verdadero asesino. Esto es una verdadera autopsia del cigarrillo. Acá vemos lo que nosotros realmente fumamos. Dentro de las sustancias que normalmente nosotros fumamos tenemos acroleína, acetona, que saben que la acetona se encuentra para limpiar las uñas. Tenemos otras sustancias como el mercurio, el plomo, tenemos el tolueno, el amoníaco, que sabemos lo que es, el arsénico, tenemos el polonio 210, que es una sustancia radiactiva, tenemos el DDT, que es un veneno, tenemos ácido cianhídrico que está en las cámaras de gas del Tercer Reich en Alemania, así que como verás, Maggie, tenemos muchas sustancias que consumimos sin darnos cuenta y que muchas son, como dije recién, cancerígenas, y no solamente nos tenemos que fijar en nosotros mismos, sino en nuestros familiares, en los que están al lado nuestro. Claro, porque muchos de los afectados también son las personas que están cerca del contacto del humo. Así es, eso se llaman el fumador pasivo normalmente, que es el fumador que no fuma, pero indirectamente está fumando, lo que es lo que nosotros consideramos el humo secundario. El humo secundario es el que se va quemando en cada aspiración que yo hago, si yo fuese el fumador, y es lo que el cigarrillo va alargando cuando hace la combustión. ¿Alguno de esos cánceres, de esas enfermedades que transmitías, también las recibe el fumador pasivo? Así es, la probabilidad que existe que el fumador pasivo tenga ese mismo tipo de enfermedades generadas por el cigarrillo, sin ser él un fumador activo, es del 30%, o sea que la posibilidad aumenta a que tengan las mismas enfermedades que el fumador. Muy claro, doctor, muchísimas gracias. Gracias a vos, Maggie. Será hasta el próximo martes, entonces, como siempre, con la columna de salud. Y ahora hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con más noticias. Ya está nuestra compañera Dafne, como siempre, lista para traernos más información.